muy buenas noches de domingo o cualquier otro día o tarde que estés mirando. Sí, así es, Jimé Fuertes, porque recordemos que nos pueden ver y escuchar en cualquier momento. Hola, Leti Martínez, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. Un poco preocupada. ¿Te hiciste estas fotos Sí, lo hice. del estudio Gibi? Lo hice, después me enteré, o sea, mi grupo de amigas me mandaron una y nos estuvimos riendo, jugando, qué sé yo, y después vos me informaste sobre las consecuencias de lo que acabábamos de hacer. Sí, todas esas fotitos que empezaron a aparecer el sábado de la noche, ¿no? Fin de semana. Sí. ¿Consumieron estas fotos que se hacen con inteligencia artificial? Ahí estamos viendo algunos ejemplos. 260 millones de litros de agua. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial consume mucha agua. De hecho, esto en su momento lo hemos hablado, que el propio Gustavo Petro, Sí, el presidente de Colombia, lo ha planteado como un reto justamente esto, qué hacer o hacia dónde vamos con la inteligencia artificial si es que sigue contaminando también, claro, ¿no? ¿Qué hacer? Digamos, ese es el dilema. Dice, mira, a ver, algunos datos. Se estima que generar una imagen con inteligencia artificial, con un modelo avanzado, como este que estábamos viendo, puede consumir entre 0,5 y 2 litros de agua, dependiendo del centro de datos y su eficiencia. O sea que cada vez que hicimos estas imágenes de dibujitos, 1 litro. 1 litro gastamos. Sí. 1 litro, bueno, ahí lleva la cuenta para este número que decíamos, 260 millones de litros de agua, para divertirnos un rato y ver esa imagen hecha, no sé, viste, era como de distinto, sí, de dibujito. Era divertida, vamos a decirlo. Sí, re divertida, aparte divertida. Para jugar entre amigos, familia. Sí. Pero no sabía que estábamos desperdiciando tanta cantidad de litros de agua. Malísimo. Tantas cosas que no sabemos, ¿no? Malísimo. Y bueno, igual, digo, más allá de sentirnos culpables, que es algo que hacemos muy bien, por ahí estaría bueno para empezar a tomar conciencia y empezar a exigir que este tipo de producciones tengan una exigencia, una regulación ambiental, porque si no es viva la pepa. Sí, bueno, yo creo que el trasfondo tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué pasa? De hecho, lo hemos visto, bueno, con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con todo lo que es esta tecnología, ¿no? De los últimos años. Claro, ¿qué hacer? ¿De qué manera se controla, no se controla? Recordemos incluso el debate que fue muy interesante entre el Brasil de Lula da Silva y en realidad la justicia brasileña sobre todo, y Elon Musk, ¿no? Recordemos qué se hace, por ejemplo, con los mensajes, si se puede permitir todo tipo de mensajes o tiene que haber un límite si se consideran mensajes violentos, de odio, ¿no? Recordemos que justamente lo que hemos visto en el último tiempo es lo que está pasando es lo contrario, ¿no? Que se libera aún más. De hecho, Elon Musk, justamente desde que llegó y desde que compró X, es justamente el planteo de no le pongan límites. Y es un Musk que llega a decir que en el Reino Unido en unas protestas va derecho a una guerra civil. Digo, con una responsabilidad inmensa. Y lo siguió Mark Zuckerberg, que había tenido una política distinta hasta el momento y después se terminó copiando de lo peor de Musk. Sí, de un Trump que está rodeado justamente de Mark estos Zuckerberg, digo, para aclarar que no tengan por qué saber, es el de Facebook, Meta, WhatsApp e Instagram, ¿no? Sí, pero bueno, digo como planteo a todos estos debates que hay detrás de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de qué hacer en distintos aspectos o consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? Arrancamos por la cuestión climática, pero también en un montón de otros Sí, estos megamillonarios que hacen negocios sin importar absolutamente nada y las sociedades civiles tienen cada vez menos, y sus estados tienen cada vez menos capacidad de regulación y de injerencia, siempre y cuando lo permitamos, porque digo, Brasil dio la disputa, Lula dio la disputa y la terminó ganando, no es que la perdió, la ganó. O sea que pelear se puede, dar vueltas las cosas se pueden y tener conciencia del agua que gastamos con estas cosas también se puede, digo, para no hacerlas, no estamos hablando de un prohibicionismo, estamos hablando de perfecto, vas a desarrollar la tecnología, fíjate cómo va a impactar eso en el ambiente en todos los estadios de producción y comercialización. Sí, totalmente, Jimé. Y siempre concluimos en lo mismo igual. Qué importante es ahí la información, la comunicación. Digo, saber, porque ahora te da un poco de culpa si hiciste esta imagen el quizás, dibujito. pero no lo sabías, ¿no? ¡No lo sabía! Bueno, si nos vieron en realidad nosotras sí, porque hubieran escuchado a Gustavo Petro que advertía sobre esto, aunque el propio Gustavo Petro también hizo su imagen, ¿no? Bueno. Así que aprender un poco. De hecho, Jimé, para ir cerrando esta entrada, pero
algo que creo que va al caso igual, mencionabas esto de los más ricos, o en el caso de los empresarios y de la tecnología, que se publicó el listado de Forbes, ¿no? De los más ricos de todo el mundo. Forbes, la revista que habla, describe, cuenta el mundo de los multimillonarios a nivel país y a nivel mundial. Tiene sucursales en todos lados. Y es interesante porque en el artículo que publican sostienen que vienen haciendo esto, si mal no recuerdo, en 1987, que es en la búsqueda del ranking de los más ricos. Bueno, por un lado se ve cómo fue aumentando de unos 100 y pico a más de 2.000, creo que son ahora, que se considera quienes tienen más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Entran en ese listado. ¿Querés que te diga cuál es básicamente la conclusión? Más allá de que siempre lo que se termina publicando es los nombres, las caras, que no cambian demasiado. Acá en la Argentina son siempre 6, son los mismos. Se sumó uno en los últimos años, ¿no? Sí. Que no estaba, que estamos hablando de Marcos Galperín. Sí, que mira, justamente respondiendo al mismo sector de los otros empresarios que mencionábamos. Pero el dato que quería traer es que la novedad tiene que ver con que son algunos más, pero obviamente es un número muy reducido comparado con los millones y millones que somos en el mundo. La particularidad es que son cada vez más ricos. Claro. ¿No? Que la contracara podríamos decir los pobres cada vez más pobres, bueno, y los ricos cada vez más ricos. Se abre más la brecha. Sí, y con una brecha, esto muy importante, si bien ellos no se focalizan tanto en los sectores digamos, en los que trabajan o en las empresas que tienen, bueno, con un crecimiento, por supuesto, muy grande en todo lo que tiene que ver con la tecnología, bueno, hablando, por supuesto, de lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Así que, bueno, un sector ultra poderoso. Y concentrado. Con mucha responsabilidad. Bueno, abríamos con este dato que es fuerte, pero es justamente eso, ¿no? Para generar un poquito de conciencia y empezar también a intentar entender cómo funciona todo esto de la inteligencia artificial. Después lo podemos volver a traer a Petro en otro momento. Me reinteresa Petro. Jimé, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con esto que venimos hablando, con la responsabilidad. Viste que en un momento se puso de moda algo que se llama responsabilidad social empresaria. Sí. Bueno, me gusta. Es en realidad una forma de decirte, che, mirá, sos la forma predominante de producción en el capitalismo, sos una empresa. Bueno, tenés que saber que todo lo que vos producís genera desechos en dos instancias, durante el momento de la producción y después durante el momento del consumo. Por ejemplo, viste cuando te vas a bañar y se te acaba el shampoo, entonces lo volvés a meter adentro del agua, le volvés a meter agua, lo diluís un poco y lo seguís usando para terminar de gastarlo. Bueno, pero después, ¿qué haces con el envase? Claro. ¿Qué hacemos con el envase? No tiene que ver con el meme que anda circulando de el audio de Milei diciendo vamos a ser más ricos. No es más ricos exactamente, pero estás usando hasta el último pedacito de shampoo que te queda con agua. No tiene que ver con esto. No, exactamente. Tiene que ver con algo que pasó en Argentina, pero que pasa en el resto del mundo, y es la llamada ley de envases. ¿Por qué? Porque en Argentina se trató hace muy, muy poquito, 2 veces. Se presentó, por lo menos tuvo estado parlamentario en la Cámara de Diputados 2 veces, en el 2021 y el 2023. Las 2 veces no se pudo avanzar. En el 2021 se hizo la primera presentación que da cuenta de un proyecto que, vos sabés que lo estaba leyendo y me enorgullecía porque es un proyecto que se elaboró con la participación de un montón de organizaciones de la sociedad civil, en particular de cartoneros y cartoneras, movimientos sociales, cooperativas, ONGs también ambientales y obviamente el Estado, ¿no? Pero lo que está bueno es que es una ley que se construyó a fuerza de militancia de muchos actores y sujetos políticos que se sentaron a pensar qué hacer con este megaproblema que es la basura. Y lo que se generó fue un proyecto que contaba con artículos que tocaban todas las aristas. No solamente, bueno, qué hacemos con el envase. Porque si vos te pones a pensar, ya estamos en la columna, entonces. Yo pensé que me ibas a hacer una ventita. Listo, bueno, no, arrancamos. Pensé que me habías dado el pase para hacer la columna. Sí. Pensé que era el pase para hacer la columna. Qué gracioso. No, bueno, una de las cosas que me llamó la atención es la cantidad de basura que generamos como país, los números son espantosos, porque
te digo un datito para que lo dimensionemos. Son 90.000 toneladas de plástico al año. Es un montón. Es un montón. Y son 50.000 toneladas de plástico, de las cuales, 50.000 son plásticos. Y de esos el 25% son de los plásticos que salen de nuestras casas, o sea, no solo que están en la industria, sino que son los envases que usamos y desechamos. Y lo que me interesaba de este proyecto, que finalmente no salió porque hubo un lobby muy fuerte de parte de la Cámara Empresaria estadounidense Argentina, que reúne a todas las empresas que están en nuestro país, pero que son de origen estadounidense, como Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble. Hizo un lobby muy fuerte, y logró frenar el proyecto de ley las 2 veces, que se trató en el 2021 y en el 2023. Y me interesaba destacar que el articulado de esta ley lo que tiene en cuenta es el valor social, incluso hasta el valor de mercado, si querés ponerle un nombre, que tiene la tarea de los recicladores, porque son personas que aportan su transporte, su fuerza de trabajo, sí, sus herramientas de trabajo, como por ejemplo el calzado, la ropa, y que tienen que ir al mercado a que les valorice ese material que juntaron, ese plástico, ese cartón. Y eso es un aporte a la higiene y al funcionamiento de las ciudades importantísimo. El tema es que como no está regulado, queda lo que vemos en este momento, que para que se sepa, digo, en todo el país, pero seguro se sabe porque en Buenos Aires se amplifica todo, digo, en este momento en Buenos Aires hay una campaña electoral legislativa en donde la higiene urbana es el centro de la discusión, ¿no? Sí. ¿Viste el olor a pis de la reta? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad lo que está pasando es que es verdad que alrededor de los tachos de reciclaje, que son los verdes, en donde están los residuos que pueden ser reutilizables, hay un montón de esos residuos que podrían ser utilizados tirados en el piso, porque, claro, no hay infraestructura que aporte a que esa tarea tan estratégica se haga de manera ordenada y segura para los recicladores y para el resto de los vecinos. Justamente si hubiéramos tenido esta ley, no estaríamos atravesando este desorden en el manejo de un montón de material que puede ser reutilizado. Uh-huh. Y una de las cuestiones que se establecía era que se iba a imponer una tasa de un 3% de cada envase que se desechaba, ¿no? Ya sea durante el momento de la producción o incluso ya después cuando se comercializaba. Y eso no era un impuesto, porque las empresas decían, bueno, quieren aumentar los impuestos. No, en realidad es una tasa. La diferencia entre tasa e impuesto es que la tasa es a cambio de un servicio concreto. Te cobran, el Estado te da un servicio y te lo cobra. Y el servicio era ese, la gestión ambiental de los residuos, que vos como empresa producís y te olvidás y nunca más te hiciste cargo de ese pedazo de plástico que anda dando vuelta. Y vos en realidad no sos productora de plástico, sos productora, no sé, de shampoo. Sí. Pero para vender ese shampoo estás metiendo un plástico en el sistema. Y otra de las cosas que establecía era que un registro de recicladores y recicladoras para que pudieran tener justamente esto, ¿no? Sus condiciones laborales, buenas condiciones laborales a la hora de llevar adelante la tarea. También tenía un registro de los materiales y qué hacer después con eso, cómo reintroducirlas en la economía circular. Sí, clave. Bueno, eso es clave. Y también otra de las cosas que me interesaba destacar de este proyecto es que no le tiraba la responsabilidad a nosotros, los consumidores, porque viste que uno hace el esfuerzo. Sí, uno intenta hacer el esfuerzo, pero sabemos que el esfuerzo real tiene que ser de la empresa. Exacto, y de todo el sistema, porque si no es como que también le pones un montón de voluntad, en tu casa haces la separación, lo llevas a los tachos separados y después queda ahí en la nada o tiene muy poco circularidad y operatividad. Bueno, si estuviera
funcionando la ley de envases, lo que habría es una mayor incluso voluntad social de seguir reciclando, porque sabes que tiene un destino final sentido, claro, total. Que estás contribuyendo a algo concreto, si no es eso, es la misma nada. Exacto. Por eso me importaba destacar que la importancia estaba puesta en esto, en las empresas, en el Estado y en la gestión de manera coordinada, ¿no? Porque hasta ahora lo que hay es un hueco, o sea, hay leyes de recolección de basura, eso está regulado. El tema es que hay un hueco entre la producción de la basura y la recolección, y en el medio está lo que a partir de 2001 en Argentina estalló a partir de la crisis como la aparición de los cartoneros y cartoneras. De hecho, en la última presentación legislativa que se hizo durante el gobierno anterior, la hace el jefe de bloque, Germán Martínez, la diputada Natalia Saracho, que es, bueno, del bloque de Unión por la Patria, pero en realidad ella es del Frente Patria Grande, de la UTEP, que son los recicladores, y el viceministro de Ambiente, Federico, ¿cómo se llamaba? Ay, lo tengo acá. Sí, acá, Federovisky, que fue uno de los funcionarios que tuvo mayor participación. Digo, el ministro era Juan Cabandier, pero Federico era uno de los que llevaba adelante el brazo ejecutor, digamos. Y bueno, quedó ahí presentado, no se pudo tratar. La Cámara argentino-estadounidense, la AmCham, logró su cometido, si bien en los comunicados decía que estaba a favor del cuidado del ambiente, de la circularidad de la economía, le parecía que no había que imponer un nuevo impuesto. No es un nuevo impuesto, y le parecía que, tenía que por ahora no ser implementado. Así que seguimos tirando la basura así, sin una gestión social y ambiental que podía haber sido este marco legal que fue construido gracias al esfuerzo de muchos militantes ambientales, pero en particular de los cartoneros y cartoneras argentinas. Sí, pensaba esto, qué importante es, no digo nada nuevo, ¿no? Pero justamente ahí el Estado, esta respuesta que da o no da. Porque las empresas, y esto es lo que estás contando, es el claro ejemplo de cómo van a hacer lo posible para hacer lo que los beneficie económicamente. Y sí, porque el argumento de la AmCham era, no, pero ¿por qué no lo hace una empresa privada el reciclado? Claro. Porque no es un negocio rentable, claro. Ni quizás lo sea nunca. Sí. Si bien hay un valor social en la higiene y en el reciclado, que es lo que aportan los trabajadores, quizás no es rentable a nivel económico y no tiene por qué hacerlo el mercado. Es la discusión siempre, ¿no? De la importancia del Estado justamente en esos lugares donde a los empresarios o al sector privado no les importa hacer, pero que es una necesidad o un beneficio para la sociedad. Sí, totalmente. Así que bueno, una lástima. Esperemos tener otra oportunidad. Yo creo que sí. Pero bueno, mientras tanto seguimos reciclando como podemos. No, y tan contaminante. Lo hemos contado acá, la cantidad de islas de plásticos que hay en todo el mundo. O sea, es un tema que se debe resolver y vamos para atrás. Vamos para atrás y la última. Se puede, dos planos, ¿no? La propuesta política es, volver a militar esta ley. Por un lado, a nivel político, colectivo, y a nivel individual, sí, empezar a reciclar en casa, separar la basura y sacar todo lo que tenga que ver con los plásticos. Los de los shampoos y la higiene personal se pueden reemplazar por los jabones líquidos, que justamente están diseñados para no venir en plástico. Y los elementos de limpieza en casa, a mí lo que me lo resuelve es la tradicional negocio de la química que están en todos los barrios y sale mucho más barato, y ahí vas con el bidón, te llevas el producto, después llevas el bidón de vuelta y te dan el producto en otro bidón, y así por lo menos con esta compra a granel está buenísimo. Se evita de estar todo el tiempo llenando todo de plástico. Es que estamos todo el tiempo llenando de plástico. Es terrible, si te lo pones a pensar es terrible. Todo por el eso tiempo, hay que sacar los plásticos de nuestra vida. Sí, hay que al menos intentar empezar. Total. Jime, cambiamos de rumbo, si te parece. Dale. Vamos a hablar de un tema internacional que es bastante complejo, pero creo que sin dudas vamos a mezclar ambientalismo con geopolítica. Me encanta.
o podríamos decir detrás del ambientalismo siempre hay geopolítica también. Vamos a hablar de lo que quizás escucharon, al menos de pasada, lo que se denomina como tierras raras. Sí, lo escuché. Ya valga la redundancia, raro el nombre. Total. ¿No? Se le dice tierras raras o minerales raros. A ver, a grandes rasgos, forma parte de lo que a su vez se conoce, y me volvés a preguntar cualquier cosa que no se entienda, minerales críticos, que son los considerados, por ejemplo, está el cobre, por ejemplo, está el litio, que son los considerados que forman parte o son esenciales para ir hacia una transición energética. Vuelvo. Las tierras raras forman o, digamos, están dentro de estos minerales críticos. Yo había entendido, pero yo pensaba que lo litio, ponele, era parte de las tierras raras. No, el litio, esos se consideran los, ay, se me iba a decir criminales, los minerales críticos, sí, que son todos estos, y dentro de los minerales críticos que contribuyen a una transición energética están estas tierras raras. ¿Qué son? ¿Se entendió? Sí. Bien. Las tierras raras, en concreto, y esto lo voy a hacer prácticamente porque obviamente no soy especialista en esto, pero una definición bien más simplista, si se quiere, pero tiene que ver con... son elementos químicamente similares que se considera que al menos hay 17. Voy a mencionar algunos, pero es probable que no los hayamos escuchado. Escandio, itrio, gadolinio, entre otros, que forman estos 17 elementos que les decía que se conocen como tierras raras o minerales raros. ¿Por qué se llaman raros? Bueno, porque se considera justamente que son difíciles de extraer. De hecho, en muchos casos están, por ejemplo, junto al uranio, que esto dificulta la extracción. Pero encontramos yacimientos en distintas partes del mundo. Y acá ya me empiezo a meter un poquito con la geopolítica. Sí. Porque si compartimos, tenemos un gráfico con los países que justamente tienen ahí lo estamos viendo, porcentaje de las reservas a nivel global de estas tierras raras. Sí. Que vemos que China es el que más tiene. Mirá. Pero también está Rusia, bueno, Ucrania, que lo mencionábamos, Australia, Brasil, Estados Unidos, entre los que más tienen. ¿Quiénes son? Y ahí pasamos al segundo gráfico, porque acá sí ya nos metemos más con la geopolítica. ¿Qué porcentaje de la participación en lo que tiene que ver con la producción? Bueno, vemos que más del 70% de su producción está en China. Esto es lo que lleva a lo que les planteaba, la cuestión geopolítica. Porque ¿qué pasó y por qué empezamos a hablar tanto de las tierras raras? Es porque, si ahora vemos el mapa de Ucrania, estas tierras raras, en realidad en Ucrania se calcula que casi el 5% del total de lo que se conoce como minerales críticos. Pero un porcentaje importante son de estas tierras raras que además están en parte de lo que vemos en rosadito, es la parte que Rusia ocupó y controla de Ucrania. Parte de esas tierras raras están ahí también. Pero miramos el mapa de Ucrania porque les decía, me meto más con la parte geopolítica. ¿Cuál viene siendo la pelea fuertemente entre Donald Trump y Zelensky? Tiene que ver con un acuerdo por el cual Estados Unidos le plantea a Ucrania que le tiene que devolver la plata que le puso en el financiamiento militar y que lo haga a través de un acuerdo de las tierras raras que van justamente a explotar empresas estadounidenses. Y Zelensky, bueno, ahora lo vamos a contar en una ida y vuelta. Pero antes de todo esto, y para que quede bien claro qué son las tierras raras y sobre todo para qué sirven, porque esta es la otra cuestión, quiero que escuchemos a Viole Weber, que ahí les quiero decir bien, ella hizo su tesis justamente. La estuve siguiendo, sí, me encanta, porque sí, creo que es una de las que mejor explica esta situación que me parece que todos nos enteramos nomás que porque Estados Unidos y Zelensky se juntaron y Trump lo humilló adelante de todos y todos. Sí, pero quiero que escuchemos a Viole Weber, internacionalista y comunicador, porque él nos contaba un poco de qué se tratan estas tierras raras y sobre todo para qué sirven, por qué son tan buscadas y por qué hablamos tanto de las tierras raras. Escuchamos. Las tierras raras tienen un montón de usos industriales, sobre todo porque se utilizan para la elaboración de elementos como catalizadores, imanes, se usan en la industria de cerámica, de
metalurgia y demás. Y esto se puede ver sobre todo en la aplicación, por ejemplo, de la industria tecnológica que está en pugna en este momento. Se utilizan para optimizar el tamaño y la capacidad de almacenamiento de datos informáticos. Hablamos, por ejemplo, del iterio y del terbio en ese caso, pero también, por ejemplo, el europio y el itrio se utilizan para la coloración de pantallas OLED y bueno, todos estos minerales entran en el grupo de tierras raras, al igual, por ejemplo, que otros que se utilizan para el refinamiento de petróleo, para la refrigeración y el almacenamiento de energía, que puede ser energía eléctrica, por ejemplo, la necesaria para la transición energética, y además se utilizan para elaborar materiales nucleares. Por eso la compra y venta de estos minerales tiene una geopolítica en sí misma, porque se utiliza para una gama diversa de procesos industriales que tienen que ver con diferentes industrias. Bueno, súper interesante. A ver, porque esto básicamente mucho también se usan o se necesitan para lo que tiene que ver con los celulares, con las computadoras, con un montón de cuestiones con tecnológicas, las baterías. Además de todo lo que escuchábamos que Viole nos contaba. Justamente, bueno, eso es el trasfondo, digamos, en esta batalla geopolítica. Y vuelvo justamente en ese contexto a la pelea que te decía, que tuvieron tanto Trump con Zelensky, porque básicamente lo que quiere Trump es un acuerdo. Zelensky dio muchas vueltas, porque entiendo que él fue el primero que planteó esta posibilidad, pero ahora dice, bueno, prácticamente no puedo entregarle el Estado, ¿no? Claro, le dijo, te puedo pagar con esto, mira, y vino el otro y lo zarpó, pero... Sí, porque en realidad él lo que decía es, bueno, nosotros queremos que nos garanticen seguridad, o sea, Zelensky, ¿no? Seguridad que frente a Rusia. Si hay un cese al fuego, claro, no nos va a volver a atacar en un futuro. Entonces, ¿cuál era un poco la estrategia detrás? Decir, bueno, si Estados Unidos tiene empresas en la producción de estos yacimientos, va a querer también garantizar la seguridad. O sea, era como garantizarse esa seguridad a través de estos acuerdos. No conocemos los pormenores de este acuerdo, pero hay un ida y vuelta. De hecho, en las últimas horas, y quiero que lo compartamos, un propio Trump que decía que Zelensky quiere renegociar esto. Pero mejor lo escuchamos ahí lo analizamos. Creo que Zelensky, por cierto, mientras intenta retirarse del trato de tierras raras, si lo hace, tiene grandes problemas. Grandes problemas. Hicimos un trato en tierras raras y ahora está diciendo, bien, sabes que quiero renegociar el trato. Quiere ser miembro de la OTAN. Nunca iba a ser miembro de la OTAN. Él entiende eso. Así que si está buscando renegociar el trato, tiene grandes problemas. Lo zarpó. Amenaza, ¿no? Una gran advertencia. Desde el gobierno de Zelensky salieron a decir que van a seguir trabajando, que ellos tienen predisposición, pero bueno, hay cosas que no sé... Te digo, Zelensky llegó a decir que no iba a entregar el país, es decir, que lo que está pidiendo en este acuerdo Estados Unidos claramente es muy beneficioso para Estados Unidos, pero tiene el trasfondo esto de las tierras raras, en lo que son los recursos de un país, ¿no? La soberanía de un país. Claro, en realidad, viste que está esta discusión de cómo llamarlos, si recursos naturales o bienes naturales, porque justamente hay que dejar de considerarlos mercancía. Sí. Se tienen que considerar, insumos estratégicos para las distintas industrias, pero priorizando primero la soberanía del país que los tiene, ¿no? Y segundo, también su uso respetando el ambiente de ese país. Sí, pasa que bueno, es un Zelensky realmente muy acorralado en una situación en la que no tiene muchas posibilidades de negociar. Para cerrar, a ver, algunos analistas decían, bueno, hay una paradoja en Trump. Hablábamos el programa anterior que decíamos que él decía we will drill, ¿no? Como vamos a seguir perforando, haciendo referencia a cómo van a avanzar en los combustibles fósiles. Entonces algunos analistas planteaban, bueno, hay una paradoja porque en definitiva ahora se está peleando por estos minerales que son críticos y considerados claves justamente para ir hacia una transición energética, ¿no? Como planteándolo entre la paradoja de, bueno, el avance en los combustibles fósiles o hacia una transición energética. Lo cierto es que me parece que Trump, donde ve un negocio, va. Y bueno, justamente estas tierras raras, decíamos, son fundamentales para un montón de productos y cuestiones que se venden y muy bien. Entonces me parece que ahí detrás está el fondo. Así que bueno, espero que hayamos conocido o informado un poquito más sobre estas tierras raras y la geopolítica que hay detrás justamente de todo esto, los intereses que hay detrás.
Me encantó, Leti, aprendí un montón. Ay, qué bueno. Menos mal que estás. Linda. Bueno, nosotros nos vamos a ver la próxima semana en otro capítulo de Está pasando ambientalismo popular y como siempre les prometemos un dato que traiga un poquito más de ánimo. Total. Sí, vamos a hacerlo para la próxima. Sí, se los prometemos. Sí. Va a estar difícil buscarlo. Bueno, está bien. Pero acepto el desafío. Dale, sí, desafío. Queda planteado para la semana que viene. Y gran anuncio, súmense a nuestro Instagram. Sí. Tenemos Instagram propio, señora, señor. ¿Qué está pasando ambientalismo popular? Hermoso Instagram. Y otra, Jime, que le den me gusta. Si lo están viendo en YouTube, si lo estás viendo ahora, me gusta. Sí, tal cual. Eso viste que mueve el algoritmo. Claro, José, el algoritmo le gusta. Sí, exactamente. Bueno, y nos estaremos encontrando la próxima. Ay, se pasa tan rápido. Sí, pero eso es porque la pasamos bien. Es verdad. Un beso grande para todos y todas.